Bien, ya estamos con un nuevo invitado aquí en Iquique al Día. Él es el abogado Rodrigo Valdivia del grupo Defensa.cl y está aquí amablemente para explicarnos respecto a qué sucede. Si usted por algún tema de la naturaleza, por algún desastre, una lluvia, una aluvión, un terremoto, alguna de estas cosas que nos afectan tan seguidamente a los chilenos, no puede llegar a su trabajo. ¿Usted se ha preguntado qué pasa en ese caso? Justamente estamos con Rodrigo para que nos explique. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Hola Karim, muchas gracias por la invitación y feliz de poder aportar con algunas cuestiones que son relevantes, sobre todo atendida a la contingencia a nivel nacional. Así es, Rodrigo, pero nosotros estamos siempre en una contingencia, o sea, que pase un mes o 2 meses sin este tipo de contingencias, uno dice, vaya, está extraña la cosa, pero siempre estamos con algún tema. ¿Qué pasa exactamente si un día, no sé, pongámonos en un caso en que la persona se está levantando, no sabe que afuera se desató una lluvia o lo que sea, y sale y se da cuenta que no puede llegar a su lugar de trabajo, porque está inundada la pista, porque se cayó el puente, porque no sé? Cuéntanos un poco qué pasa en ese caso. Sí, es importante lo que tú dices porque sin perjuicio de que hoy día quizás la contingencia tiene que ver con la lluvia, estas normas se aplican para cualquier tipo de situación que se le presente a un trabajador o trabajadora que no puede llegar a su lugar de trabajo por alguna cuestión que no sea atribuible a su persona, digamos, ¿verdad? Que no tenga que ver con un retraso o con alguna cuestión de índole personal. O sea, esto tiene que ver con cuestiones de casos fortuitos, fuerza mayor, cuestiones que afecten a una determinada localidad, comuna, región, etcétera. Entonces, es importante que tengamos presente que siempre en materia laboral las normas buscan primero dar solución a la mayor cantidad de problemas que se puedan suscitar en una relación laboral, siempre con el ánimo de la buena fe de ambas partes, tanto del empleador como del trabajador. Y en ese sentido, la invitación legal es a que exista una coordinación. Por Ya, ejemplo, si se presenta una situación puntual de un ya. día que yo salí de mi casa y supongamos que estoy anegado y no tengo ninguna posibilidad de llegar a mi trabajo, independiente que tenga todas las ganas de hacerlo, bueno, evidentemente lo que se debe hacer es comunicarse con el empleador para informar esta situación. ¿Ya? Desde luego tengan la tranquilidad de que siempre ante un caso fortuito fácil de acreditar, van a tener el resguardo de que no pueden ser despedidos y en caso de que llegasen a ser despedidos por ese motivo, por supuesto que van a tener todas las herramientas legales para poder hacer una demanda y que se declare que ese despido ha sido injustificado, porque como les vuelvo a repetir, lo que importa es que acá no haya un comportamiento reprochable del trabajador, sino que haya una justificación válida para no haber podido llegar a trabajar. Evidentemente, en un ejemplo del día de hoy, sobre todo en el sur, si una persona tenía la casa anegada, no Ujú. pudo ir, obviamente va a tener una justificación, pero siempre es importante que trate de coordinar con el empleador para ver qué alternativas, porque uno puede decir, bueno, yo no podía llegar, así que ustedes me tienen que pagar el sueldo igual. No hay una norma que diga eso, ¿ya? Por Ya, eso lo que se busca es tratar de armonizar la situación. ya. Quizás decir, mira, sabes que no voy a ir a trabajar hoy día, pero a lo mejor puedo recuperar este tiempo en 2 medios días o de alguna Ya. otra manera y eso se logre coordinar. Porque tampoco uno puede imputarle ese caso fortuito al empleador y que tenga que pagar la remuneración igual si no hubo prestación de servicio. ¿Ya? Eso Ok. igual es importante. Pero el resguardo para el trabajador es de que, por lo menos desde el punto de vista legal y también la Dirección del Trabajo así lo ha resuelto en sus dictámenes, es que no puede ser un motivo de despido que un trabajador por un motivo de caso fortuito o fuerza mayor, o bien teniendo una justificación para no haber ido, lo despidan por ese motivo. Agrego acá, Karim, que Ujú. aquellas personas que a lo mejor no lo saben, los despidos sancionatorios en materia laboral por no haber ido a trabajar se dan en la hipótesis de que yo falte 2 días seguidos, 3 días dentro del mismo mes o 2 lunes dentro del mismo mes. Por lo Ya, tanto, si yo falté un día, eso no es una causal de despido. ya. Ahora, si yo falté 2 días seguidos, sí es una causal de despido siempre y cuando yo no haya tenido una justificación. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Que no necesariamente tiene que ver con una justificación de la contingencia, podría ser una justificación de carácter médico o alguna otra, obviamente, que sea plausible y finalmente será ahí el tribunal el que va a determinar si esa justificación es válida o no. No basta decir con que no, sabe que tenía que cortar el pasto en mi casa, por eso no fui. No, tiene que ser una cuestión, obviamente, que sea de peso para yo
poder justificar la inexistencia. Ahora, Rodrigo, cuando estamos hablando de un tema, por ejemplo, como actualmente las inundaciones, eso lo va a saber el jefe por la televisión, por la prensa, por la radio, por el internet, por todos lados. Pero ¿qué pasa si la emergencia es solo en mi casa? Si, por ejemplo, se me inundó el departamento y ni siquiera es mi culpa, se me inundó porque se le cayó el agua, no sé, al vecino de arriba o algo así, ¿también tiene una misma forma de tratarse o es distinto? Sí, obviamente va a ser distinto quizá el punto de vista probatorio, porque si es una cuestión genérica de una localidad, que puede ser un barrio completo o una comuna, Claro. incluso una región, no va a haber mayor discusión sobre que hay una justificación para haber faltado. Probablemente hasta el mismo jefe va a tener problemas para llegar a su trabajo. Pero cuando es una cuestión puntual de una sola persona, la lógica es la misma. Sin embargo, probablemente el empleador no va a tener ningún conocimiento de la situación de ese trabajador, por lo tanto ahí es el trabajador el que está llamado a anticiparse a esto e informar, no llegar después. Lamentablemente nos ha ocurrido en algunos casos en que la gente no avisa y cree que solamente por tener una justificación después puede decir que no fue a trabajar y lo tiene entre comillas que disculpar. Y hay una obligación también acá del trabajador de avisar esta situación, decirle, mire, ¿sabe qué? Me es imposible llegar porque resulta que se rompió una matriz de agua al frente de mi casa y tengo la casa inundada y no solo porque no pueda llegar, a lo mejor yo puedo ir a trabajar, pero no puedo dejar mi casa también en esas condiciones porque obviamente hay un daño material o a lo mejor puede generarme otro perjuicio mayor y va a ser una justificación válida, pero obviamente tengo que avisar porque mi jefe no tiene por qué saber que eso ocurrió, que fue una cuestión puntual. ¿Te aplicaría lo mismo, Rodrigo, en un caso, por ejemplo, si pierdes un avión o un bus? Y no es que lo pierdas, sino que no salió el vuelo, se retrasó, no sé qué. También se puede justificar, por ejemplo, no sé, tienes que devolverte hoy para estar mañana en tu trabajo, estás en otra ciudad, en otro país y la línea aérea corta el vuelo por tal cosa. ¿También es posible justificarlo? De todas maneras, y sobre todo en la región, que muchas personas que trabajan vienen de fuera de la región y llegan en distintos vuelos, quizás en vuelos que no viven tan lejos, si es una cuestión externa al trabajador que no era posible de prever, claramente va a haber una justificación para no haberse presentado a trabajar o haber llegado atrasado, la situación que sea. Pero el criterio es ese, que finalmente no sea una cuestión que yo como trabajador haya podido evitar. Si el vuelo se atrasó o si el vuelo directamente se suspendió y se tuvo que reprogramar para el día siguiente, que además hoy en día pasa mucho, Sí, claro. o sea, es muy común, la empresa lamentablemente, para la empresa no va a tener ninguna posibilidad de sancionar a un trabajador y probablemente no va a ser uno solo. Son vuelos que traen a un grupo de trabajadores grandes y van a estar la mayoría en la misma situación y van a tener justificación simplemente con los cambios de pasaje y obviamente la información de la aerolínea, que ya es un tema probatorio, pero en general nunca no nos ha tocado ver, al menos en el ejercicio de demandas, despidos de este tipo. Okay. Pueden haber algunos casos aislados, pero la empresa sabe que es una cuestión que el trabajador no tiene nada que ver. Distinto es si pierde el vuelo, porque llegó tarde. Llegué tarde, claro. Ahí ya, obviamente, eso es problema suyo. Usted sabía que tenía que presentarse a cierta hora, el pasaje estaba comprado, se había hecho el check-in, y usted llegó tarde y perdió el vuelo. Ahora, si yo perdí el vuelo por una contingencia... o también vuelve a cambiar un poco la figura. Vuelve a cambiar la figura. Supongamos que voy camino al aeropuerto y resulta que hubo un accidente y está cortado el camino y no me dejan pasar y yo iba dentro del rango horario normal. Bueno, tendré que justificar eso y volvemos un poco a lo mismo que hablábamos anteriormente. Ok, Rodrigo, ¿qué pasa si a pesar de todo esto, a pesar de que ese jefe ve este programa y entiende lo que tú estás diciendo, te despide igual? Dice, a mí no me importa, no tengo idea. Yo me imagino que un jefe en cualquier área, de cualquier tipo de empresa, sabe relativamente bien cómo son estas cosas, estas leyes. Sin embargo, puede haber uno que diga, o me caes mal, o tengo rabia, o no sé, algo que no te lo va a expresar, digamos. Pero que igual dice, no, es el momento y te despido porque me pareces antipático, porque eres un problemático, porque tienes otro tipo de fallas y te despide igual, o porque tengo ganas. ¿Qué hace el trabajador en ese caso? ¿A dónde va? ¿Con quién habla? Bueno, es una muy buena pregunta porque finalmente, Karim, estamos hablando hasta este momento del escenario ideal y de que estamos frente a dos partes que tienen un criterio medianamente razonable. Claro. Pero ese no es el mundo ideal y ese no es el mundo que uno ve todos los días. Por eso también existen los tribunales, porque finalmente hay situaciones en las cuales tenemos que ir donde un juez, que es el que nos diga, mire, usted tiene la razón o usted no tiene la razón. ¿Qué ocurre? Supongamos,
tomando tu ejemplo de que en estos mismos casos que hemos estado conversando, el empleador decide despedir a una persona que no pudo llegar al trabajo. Bueno, primero tenemos que ver cuál es la causal que voy a aplicar. Como les indicaba anteriormente, si yo falté un solo día, el empleador no va a tener una causal legal para despedirme. Por lo tanto, cualquier despido que esté fundado en eso, necesariamente va a ser injustificado. Pero pongamos un ejemplo donde sí caigamos dentro de la causal. Imaginemos que esta misma persona no pudo ir a trabajar hoy día y tampoco pudo ir mañana. ¿Ya? Tenemos los 2 días de inasistencia, por lo tanto ya tendríamos la causal de despido preliminarmente configurada. Bueno, mi empleador dice, no, yo no quiero pedir explicaciones, usted no llegó a trabajar, faltó 2 días, ahí está la carta de despido. Despido que además, dicho sea de paso, no tiene derecho a indemnizaciones. El despido por sancionatorio, digamos, por incumplimiento del trabajador, no tiene derecho a pago de años de servicios ni tampoco al mes de aviso. Bueno, ese trabajador tiene primero el proceso administrativo que se hace ante la inspección del trabajo. Básicamente a mí me llega una carta donde dice usted faltó el día 13 y el día 14 de agosto a su trabajo, por lo tanto está despedido, artículo 160, número 3 del Código del Trabajo. ¿Y yo qué hago como trabajador? Digo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo sí, falté, pero yo resulta que tenía mi casa inundada, tenía la calle completa llena de agua, no podía salir, no había locomoción colectiva, o sea, aunque yo quisiera, no podía llegar a trabajar. Bueno, voy a la inspección del trabajo y puedo hacer el reclamo por el despido. ¿Ya? Esto de la inspección del trabajo es administrativo. A veces la gente suele confundir y dice, no, los demandé en la inspección del trabajo. La inspección del trabajo no es un tribunal. Es un órgano administrativo que lo que busca es tratar de resolver antes de llegar al tribunal. ¿Ya? Pero no tiene la facultad de poder decidir quién tiene la razón, que eso es lo que hace un juez. ¿Y qué hace entonces? Trata de llegar a un acuerdo amigable, entendiendo también las posturas de ambas partes y buscando que esto no llegue al tribunal. Por eso se cita a una audiencia de conciliación. Es un comparendo, que se puede ir sin abogado. Si la persona quiere ir con abogado, la empresa también, es recomendable, pero no es obligatorio. ¿Ya? Y en ese comparendo uno va a decir, mire, yo lo despedí porque resulta que faltó 2 días. Y el funcionario que toma el comparendo le va a decir, pero este caballero está inundado, usted no quiere pagarle por lo menos los años de servicio o hacer una división. No, yo me mantengo en mi despido. Entonces ahí el conciliador va a decir, mire, la verdad es que yo hice el intento, no hubo acuerdo, le informo al trabajador que tiene la posibilidad de presentar esta demanda en el tribunal respectivo. O, en caso contrario, que a lo mejor se llegue a un acuerdo que consiste en el pago de una indemnización que van a acordar las partes en ese comparendo. El mediador, por supuesto, que va a dar algunas bases en base a su experiencia, pero sinceramente, la verdad es que en casos de despidos por este tipo de causales no es muy común que se logren soluciones en la inspección del trabajo. ¿Ya? Sí, en casos de deudas de remuneraciones, vacaciones, que son cosas que se deben, ahí es mucho más probable llegar a acuerdos, pero en las causales de despido muchas veces se termina. Ya, espérate, entonces no llego al acuerdo, ¿y qué hago como trabajador? Digo, el caballero no me quiso pagar, yo no quiero aceptar que me echen así como así, ¿a dónde voy? ¿Ahí debo tomar un abogado? O sea, lo puede tomar antes, como les decía, es recomendable asistir ya acompañado por un abogado o incluso dentro del servicio, no sé, en Grupo de Defensa nosotros asistimos a los comparendos con un abogado, el trabajador no va, para que esté representado desde el inicio. Eso ya va a depender de la asesoría que contrate, pero sí es recomendable porque en el comparendo van a ocurrir cuestiones que probablemente el trabajador en el día a día no ve y no sabe, y le van a preguntar cosas y puede que se ponga nervioso. Entonces, como en todas las cosas, es mejor estar asesorado. Ahora, suponiendo que no hubo ninguna posibilidad de acuerdo, que el empleador dijo, no, en realidad yo me mantengo acá, lo único que te voy a reconocer es lo obligatorio, que sería el pago de las vacaciones pendientes. El funcionario le va a entregar un acta de ese comparendo, donde además va a decir que el trabajador tiene que presentar la demanda en el Tribunal del Trabajo respectivo. Y ahí, obviamente, ya viene la tramitación judicial, que sí es obligatorio que sea mediante un abogado, y se presenta una demanda que se llama de despido injustificado. Básicamente yo le digo al tribunal, yo necesito que usted declare que mi despido fue injustificado y en consecuencia, si acoge la demanda, me dé lugar a las indemnizaciones que yo legalmente me corresponden por ese despido injustificado. ¿Cuáles son? Bueno, los años de servicio, el mes de aviso, que es una remuneración mensual, y además la ley, en este caso el Código del Trabajo, ya contempla una sanción para el caso en que el despido se declare injustificado, y es un recargo por sobre la indemnización de años de servicio. Voy a poner un ejemplo bien simple. Supongamos que
Esta persona que fue despedida llevaba 2 años trabajando y tenía un sueldo bruto de 800.000 pesos. Ya. Él en su demanda va a cobrar 2 años de servicio, o sea, 1.600.000 pesos, Ya. sueldo por cada año, va a cobrar el mes de aviso, 800.000 pesos más, ya tenemos 2.400.000, y va a cobrar un recargo sobre los años de servicio, que es el 80% de los años de servicio. Ese es el recargo que la ley contempla cuando se aplica de mala manera o injustificadamente esa causal. Hay otras causales que tienen recargos distintos, pero en este ejemplo es el 80%. Y además de eso, se van a agregar cualquier otra prestación o cuestión que haya quedado pendiente de pago. Por ejemplo, si no me pagaron en el comparendo, no me pagaron las vacaciones, también voy a demandar las vacaciones. Si me quedaron debiendo parte del sueldo del último mes, lo mismo. Si me quedaron debiendo algún bono, en esa demanda yo incluyo todo, ¿ya? Y el tribunal resolverá si considera que el despido es injustificado, va a acoger la demanda, va a dar los años de servicio, el mes de aviso, el recargo del 80% y las demás prestaciones. Ahora, solo para terminar, Karim, en este punto es bien importante que los trabajadores tengan presentes de que el que está obligado acá a acreditar que tuvo una justificación para haber faltado es el trabajador. Ya. O sea, se parte de la base de que el trabajador no fue. Y eso probablemente no va a estar discutido en la demanda, incluso él lo va a reconocer. Ya. Pero La tiene que pena va a tener la ser justificación justificar. real. Digamos, Claro. también en justificaciones sirven fotos de, no sé, de un accidente, fotos de una casa inundada, fotos de una imposibilidad de avanzar en la carretera. ¿Eso sirve? Sirve, la verdad es que en materia laboral hay libertad probatoria. O sea, yo puedo acompañar cualquier tipo de prueba para lograr acreditar, siempre y cuando no sea una prueba ilícita, ¿ya? O que vulnere derechos fundamentales. Pero puedo acompañar fotos, puedo acompañar videos, puedo acompañar notas de prensa, puedo acompañar, por ejemplo, un audio de una radio local donde alguien estaba hablando de la cuestión que sucedió. Puedo acompañar testigos, algún vecino, por ejemplo, que haya estado en la misma situación y que a lo mejor tampoco pudiera trabajar esos mismos días y que diga, no, era imposible porque, o sea, yo tendría que haber tenido un bote para haber salido nadando, poniendo además en riesgo mi integridad física. Eso es bien importante porque en el Código del Trabajo también hay una norma que está en el artículo 184 que habla del deber de seguridad. Y parte del deber de seguridad es no exponer al trabajador a riesgos innecesarios. Entonces también el empleador podría decir, no, pero es que usted podría haber salido por sus propios medios. Sí, pero eso hubiese significado que me hubiese expuesto ante una tormenta, que me pegara alguna pieza de un auto, que se me cayera un árbol. O sea, todo eso se va a ponderar al momento de determinar si había o no justificación. Perfecto. Rodrigo, ya llegamos al final de la entrevista. Gracias por habernos dado parte de tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupado. Y bueno, ojalá que te podamos tener en otro momento nuevamente para poder seguir aclarando otro tipo de dudas que yo creo que mucha gente la tiene respecto al tema laboral. Que estés muy bien. Gracias a ti, Karim, por la invitación y bueno, encantado de poder estar conversando en otra oportunidad estos temas. Ok, que estés muy bien. Ustedes no se vayan, voy a un pequeño corte y regreso de inmediato, no cambie.